Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Hoy hablaremos de cómo afrontar el temor y encontrar la victoria sobre el miedo, sobre todo en este mundo que se está desmoronando. No temas, es uno de los mandamientos más frecuentes de la Biblia. Dios no quiere que vivamos atemorizados, no nos creó para vivir con temor, nos creó para vivir en paz. Nos dio a Jesús, que es el príncipe de paz. Sin embargo, el diablo quiere que vivamos atemorizados y Dios sabe que somos susceptibles al temor. Aún Jesús experimentó temor en el huerto de Getsemaní en la noche antes de morir. Dicen que la valentía no es ausencia de temor, sino el control del temor por medio del carácter y la convicción. En un mundo como en el que vivimos hoy, hay muchas razones para tener temor. De hecho, hay un dicho que dice, el miedo no anda en burro. Pero Dios nos da fortaleza en medio de todo lo que está pasando para ser más que vencedores. Te recuerdo de la conferencia de Tipping Point que se llevará a cabo el 17 de septiembre de este año. Puedes comprar tus boletos en puntodequiebra.com. Recuerda que esta conferencia es en inglés y se llevará a cabo aquí en la ciudad de Dallas. Y para más información puedes checar nuestro link o ir directamente a nuestra web. Comenzamos. Quiero empezar con un versículo que está en Lucas 22, 39 al 47. Aquí vamos a ver una descripción clara de lo que puede causar el temor y cómo puede paralizarnos y llevarnos a tomar las decisiones equivocadas. Aún Jesús experimentó este temor. Esto dice así: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto del piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con tal fervor y estaba en tal agonía en su espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. El versículo 44 dice que Jesús estaba en agonía. La palabra griega es esta palabra agonía. De hecho, está en griego. Nosotros la usamos en español en griego, pero en inglés se dice agony, que significa gran temor o angustia. En ese momento Jesús sintió más temor del que ningún ser humano haya experimentado jamás. El pasaje dice que el sudor de Jesús caía a la tierra como grandes gotas de sangre. El término médico para esta condición se dice hematoidrosis, que es una condición rara en la que los pequeños vasos sanguíneos que conducen en las glándulas sudoríparas se rompen bajo condiciones de estrés intenso. Jesús experimentó el temor real en ese momento, pero también lo venció. Eso debe darnos esperanza, ya que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer el temor. ¿Por qué experimentó Jesús temor cuando era Dios? En primer lugar, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Como ser humano, Jesús se identifica con nosotros. Vemos en la Escritura en Hebreos 4, 14 al 16 que dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de ellas, esas pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Este es un hermoso versículo que nos ayuda a entender que el tener temor no es un pecado, que es real, pero que al igual que Jesús podemos vencerlo. Recordemos que todo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y también puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades.
Jesús tiene compasión de nosotros porque ha experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado y vamos a experimentar. Fue tentado como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué fue lo que tentó a Jesús en el huerto de Getsemaní? Es una buena pregunta. Cuando Jesús entró en el huerto, ordenó a sus discípulos que velaran y oraran para que no cayeran en la tentación. En Mateo 26:41, Jesús estaba insinuando lo que pronto sucedería. Estaba mostrando una preocupación especial por ellos, por lo que estaba por venir y un acontecimiento especialmente estresante y traumático. 3 veces en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo al Padre que realmente no quería seguir adelante con lo que estaba a punto de suceder. Al final le dijo al Padre: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos en este pasaje 3 verdades importantes que Jesús pasó durante este momento de temor. Primero, Jesús actuó por encima de sus temores. El temor siempre estará presente hasta cierto punto, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote que comprende cada circunstancia a la que nos enfrentamos. Nuestro Padre amoroso promete darnos la victoria a través del Espíritu Santo. Jesús sabe exactamente cómo nos sentimos. Experimentó el temor en el huerto para identificarse con nosotros y que nosotros pudiéramos identificarnos con Él. Deberíamos seguir su ejemplo y actuar por encima de nuestros temores o emociones. Número 2, Jesús sabía lo que venía. Estaba plenamente consciente de lo que estaba a punto de experimentar en la cruz. Tuvo la muerte más dolorosa y espantosa que te puedas imaginar y conocía cada detalle de lo que le esperaba. En Getsemaní, Jesús le pidió a Dios que le sacara de la situación. Inmediatamente un ángel vino a fortalecerlo. Y después Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Lucas dice que Jesús entonces oró aún más fervientemente y fue cuando sudó sangre. Su estrés estaba a tal nivel, tan alto, que Jesús sabía todo lo que sufriría, pero lo hizo por nosotros. Lo que Jesús está diciendo, lo que este versículo nos está diciendo es que en los momentos más difíciles de nuestra vida, quizás nosotros no, ojalá que nunca, ¿verdad?, suframos una muerte tan terrible, pero pueden pasar momentos muy difíciles de temor, de angustias, y en esos momentos podemos clamar a nuestro Padre Celestial y dice que Él mandará a sus ángeles ministradores para que nos ayuden a pasar por ese proceso. Y eso es lo hermoso de este pasaje. Número 3, Jesús fue atacado. Jesús sintió temor porque Satanás, el verdadero espíritu del temor, lanzó un ataque a gran escala contra él. El temor no es algo, es alguien. Debes entender esto sobre la naturaleza del diablo. Es un oportunista que te atacará cuando estás más débil y vulnerable. Cuando estás herido, él te presionará a tal punto para hacerte lo peor. Jesús estaba débil y turbado en el huerto de Getsemaní, así que Satanás pensó que era el momento oportuno para atacar a Jesús con el espíritu de temor. Pero Pablo escribió lo siguiente: Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y en otro lugar dice dominio propio, lo puedes ver en 2 de Timoteo 1:7. El diablo no puede controlar tus pensamientos, pero sin duda puede influenciarlos. Por otro lado, Dios nunca utiliza el temor para controlar nuestra vida. El temor más grande que hay sobre el ser humano es el temor a la muerte. No todo temor es malo. La Biblia se refiere al temor del Señor, que significa una profunda reverencia hacia Dios. Se trata de una emoción positiva más que negativa. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando tenemos temor es porque no viene de parte de Dios. En última instancia, todos tenemos temor a la muerte. Consideremos lo que dice la Escritura en Hebreos 2, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también, se refiere a Jesús, se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivan esclavizados por el temor a la muerte. O sea, tenía que ser un humano para que pudiera liberarnos, pero sin pecado, y por eso pudo vencer a la muerte. Puede que pienses que tienes temor a las víboras, pero en realidad lo que tienes temor es a morir de una mordedura de una víbora. Si piensas en ello, te darás cuenta de que todos los temores proceden del temor de la muerte. Tememos a las cosas que pueden hacernos daño y el daño supremo es la muerte.
El temor a la muerte es un engaño que Satanás usa para mantener a la gente en esclavitud. Pero las buenas noticias son que si tú eres un creyente, nunca morirás. Como creyente nunca experimentarás un momento de muerte, y menos si Jesús te lleva en el arrebatamiento. Quizá aquí en la tierra tu cuerpo morirá, pero un día Dios reunirá tu cuerpo con tu espíritu. En ese instante, en cuanto tus ojos se cierren aquí en la tierra, se abrirán en el cielo. En el momento en que te entumezcas aquí, tus sentidos se harán vivos allá. Cuando respires por última vez aquí, respirarás por primera vez allá. Cuando el diablo trata de poner el temor a la muerte en ti, debes entender que es solo un espíritu demoníaco tratando de darte una visión negativa del futuro para que tomes decisiones basadas en el temor. Veamos la diferencia entre el temor bueno contra el temor malo. La fe viene por el Espíritu de Dios. Te habla de un futuro positivo, por lo que tomarás decisiones llenas de fe y Dios las honrará. La fe te da esperanza y la esperanza no te defrauda. Y eso lo podemos leer en Romanos 5:5, que dice lo siguiente: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Dios quiere que sean capaces de discernir entre los distintos tipos de temor. Veamos, por ejemplo, lo que dice en 1 Juan 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. El temor demoníaco es paralizante y es existente, pero los seres humanos también experimentan el temor bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás cruzando la calle y levantas la mirada y ves un coche que viene directamente hacia ti? Ese es un temor que activa el sistema suprarrenal y te dará el poder de reaccionar inmediatamente ante esa amenaza. Saltarás para quitarte de en medio, o el conductor te va a ver y él mismo va a reaccionar, y de repente, por temor, los dos pueden salvar su vida, ¿verdad? Una vez que ambos estén a salvo, el temor va a pasar. Cuando el temor es bueno, es circunstancial y termina tan rápido como empieza. Pero el temor malo no se acaba. Te atormenta constantemente y te hará pensar que algo terrible está siempre a punto de suceder. El temor bueno te protege, pero el malo te paraliza. Te incapacita para responder de una forma útil o positiva. El temor bueno es constructivo y te llevará a hacer lo correcto. El temor malo te confunde de tu juicio y te da una actitud fatalista. Un buen temor te capacitará para realizar actos aparentemente imposibles en situaciones difíciles. La adrenalina te hará capaz de realizar actos casi sobrehumanos. Por otro lado, el temor malo te va a esclavizar y te va a paralizar. Aun si eres un hijo o una hija de Dios, te puede afectar, ya que el enemigo de tu alma quiere hacer todo lo posible para que te conviertas en un esclavo del temor. El temor persistente nace del diablo, pero la paz duradera, lo contrario del temor, viene de Dios. Isaías 48:22 dice que no hay paz para los malvados. Por eso el diablo no tiene paz. Cuando Dios está presente, hay paz. Cuando el diablo está presente, hay temor. El temor no significa que estés endemoniado, pero sí significa que el diablo está tratando de influir en ti para que hagas lo incorrecto. El temor es esperar que el diablo se mueva. La fe es esperar que Dios se mueva. ¿Puedes fijar tus ojos en el diablo o puedes fijarlas en Dios? ¿Quieres vencer el temor en tu vida? Esa es una pregunta y todo el mundo podemos decir que sí. Entonces haz lo que Jesús hizo. Jesús sintió temor en el huerto de Getsemaní, pero fue sincero y honesto con su Padre. El diablo quiere que guardes secretos, pero Dios quiere que siempre salga la verdad en ti. Jesús dijo: Padre, siento temor, no quiero hacer esto. La verdad realmente lo hizo libre. Cuando eres sincero con Dios, el Espíritu Santo puede ayudarte a afrontar tus temores. ¿Tienes temor de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad? Somete tus temores a Dios. ¿Te preocupa el futuro? Somete tus temores a Dios. ¿Te preocupa que tus seres queridos no conozcan a Jesús? Comparte a Jesús con ellos, pero también somete esos temores a Dios. Hay espíritus ministradores. Somete los temores al Señor, porque aunque tus temores no sean correctos, siguen siendo muy reales y Jesús lo sabe.
Permite que el Espíritu Santo te ayude a actuar por encima de esos temores. Cuando Jesús oró a su Padre, actuó por encima de sus temores y sometió su voluntad al Padre. Y unos ángeles, ¿verdad?, vinieron a fortalecer a Jesús, que esos son los espíritus ministradores. Y Dios vendrá a ministrarte a ti también. Concéntrate en la presencia y el amor de Dios. Recuerda que el Señor es omnipresente, el diablo no lo es. Satanás es solo un ser creado, pero el universo no puede contener a Dios mismo. Cuando abras tus ojos en el reino espiritual, vas a poder ver que el temor desaparece. En el libro de Hebreos dice que los ángeles son espíritus servidores enviados para prestar ayuda al pueblo de Dios. Un ángel asistió a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Te das cuenta de que hay ángeles a tu alrededor? Quizá nunca te habías dado cuenta, pero hay ángeles, a lo mejor no los vemos. Y algunas personas sí los han visto. No puedes ver esos espíritus con tus propios ojos físicos, pero como creyente puedes tener ojos espirituales para caminar por fe y no por vista. Cuando caminas por fe con el Señor delante de ti, no puedes ser conmovido. Elige la actitud de Jesús en el jardín de Getsemaní. Entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay muchas razones por las que podemos tener temor. Hoy en este mundo hay tanto incierto, un mundo tan violento, con una economía preocupante y con tantas mentiras que escuchamos todo el tiempo. Esto no nos debe de sorprender. Jesús nos dijo que todo esto sucedería y aún más en los últimos tiempos. Así que cuando veas o te encuentres en situaciones de temor, recuerda que Jesús también lo tuvo, pero que lo pudo vencer. Y tú y yo también podemos vencerlo. No sabemos lo que viene y lo que está por delante, y sabemos que el mundo le pertenece al maligno, pero también recordemos lo que dice 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En la versión Reina Valera dice así, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que con la ayuda del Espíritu Santo podemos controlar el espíritu de temor, ya que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que cobremos ánimo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartes con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa. Compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.